Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el estudio de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el libro de Daniel. Estamos ya en los libros proféticos. Hemos estudiado Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel. Hoy vamos a estudiar al libro de Daniel. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has reunido en tu nombre. Gracias porque tú nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, pero también con tu palabra que es viva y eficaz. Gracias Jesús porque tú nos haces hijos de nuestro Padre Dios y nos llenas del Espíritu Santo. Gracias Jesús, porque nos has dado a María como madre. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, buenas noches. Aquí desde mi búnker, desde el búnker del más allá, les saluda el padre Carlos Rosell. Estamos estudiando la Biblia. Todavía estamos dentro del Antiguo Testamento. Estamos ya en el libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar el libro de Daniel, que es un libro, lo veremos a continuación, peculiar. Podemos decir que aunque está dentro de los libros proféticos, sin embargo, tiene un género apocalíptico. Empecemos con la exposición del libro de Daniel. ¿Quién fue el autor del libro de Daniel? Debemos distinguir entre el autor y el protagonista del libro de Daniel. Esto es importante señalar. Hay que distinguir entre el autor y el protagonista del libro de Daniel. Hoy en día se considera que el autor vivió en la época de la persecución desatada por Antíoco IV Epifanes hacia el año 167 a.C. Por lo tanto, hay que distinguir quién escribió el libro de Daniel, y todo parece indicar que fue escrito hacia el año 167 a.C., y el protagonista del libro de Daniel, que viene a ser el profeta Daniel. Por eso también este libro es peculiar, porque hay que diferenciar a aquel que escribió el libro. Todo parece indicar que fue hacia el año 167 a.C., y aquel que es el protagonista del libro y que viene a ser el profeta Daniel, y que vivió en una etapa distinta a la etapa en la que se escribe el libro. ¿Qué significa Daniel? Viene del hebreo Danigel, que significa Dios me juzga o Dios es mi juez. Estamos aprendiendo ya bastantes palabras hebreas. Ustedes pueden hacer ya su vocabulario, porque uno de ustedes se va a ir a Tierra Santa. ¿Qué significa Daniel? ¿Dios me juzga o Dios es mi juez? Viene del hebreo Danigel. Vamos a recordar, ¿qué significa Ezequiel? ¿Se acuerdan? Ezequiel viene de Yesesquigel,
y significa aquel que es fortalecido por Dios o aquel que Dios es su fortaleza. Eso significa Ezequiel. ¿Qué significa Jeremías? ¿Se acuerdan? Significa Yahvé pone el fundamento. ¿Y qué significa Isaías? ¿Se acuerdan? Isaías significa salvación de Yahvé. Estamos aprendiendo ya varias palabras en hebreo. ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios me juzga o Dios es mi juez. ¡Qué bonito! Dios me juzga, Dios me conoce, Dios sabe mi situación, Dios me conoce mejor que yo me conozco. Por eso, santa paz. ¿Qué significa Daniel? Dios me juzga o Dios es mi juez. Dios es mi juez. Qué bonito. Ya saben, aquellos que se llaman Daniel, Dios me juzga o Dios es mi juez. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Daniel? Daniel aparece como protagonista de los relatos viviendo en la época de los últimos reyes del imperio babilonio y los primeros reyes persas. O sea, el profeta Daniel tenemos que ubicarlo en los últimos años del exilio, es decir, en los últimos reyes del imperio babilonio y luego en los primeros años de la época persa. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay que ubicar al profeta Daniel? En los últimos años de la etapa del exilio y en los primeros años de la etapa persa. Ese es el contexto histórico del profeta Daniel, aunque el libro se escribiera hacia el año 167 a.C. ¿En qué lengua se escribió el libro de Daniel? En 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Esa es otra peculiaridad del libro de Daniel. El libro de Daniel se escribió una parte en hebreo, otra parte en arameo y tiene partes añadidas en griego. Las partes que están en hebreo son Daniel capítulos 1 al capítulo 2 versículo 4a y los capítulos 8 al 12. Las partes que están en arameo son el capítulo 2 versículo 4b y también tenemos todo esto hasta el capítulo 7 versículo 28. Desde el capítulo 2 versículo 4b hasta el capítulo 7 versículo 28 está en arameo. Y en griego hay algunas partes, unos añadidos en Daniel capítulo 3 versículos 24 al 90 y los capítulos 13 y 14. Por lo tanto, nos encontramos con 3 lenguas que están presentes en el libro de Daniel. Es un libro peculiar, pero se ha traducido a la lengua castellana, así que no hay ningún problema. Ahora, yo estoy utilizando siempre la Biblia de Jerusalén, pero ya les he hablado en una clase de que hay diferentes Biblias aprobadas por la iglesia y todas son buenas, porque lo importante es tener la Biblia que tenga una aprobación de la iglesia, aunque yo estoy siguiendo la Biblia de Jerusalén. ¿Cuál es el género del libro de Daniel? El género del libro de Daniel es apocalíptico y tiene como intención suscitar la esperanza en el pueblo en un contexto de persecución. Porque el libro de Daniel se va a escribir hacia el año 167 a.C., donde tenemos la persecución que está sufriendo el pueblo judío por parte de los sirios que quieren helenizar el pueblo. Ese fue el contexto en el que se escribe el libro. Y por lo tanto, la intención del libro es suscitar en el pueblo esperanza,
animar al pueblo. El género es apocalíptico, aunque está dentro de los libros proféticos. El libro de Daniel, repito, es un libro que está dentro de los libros proféticos, pero el género es apocalíptico. También podemos decir que es un género profético, pero sobre todo apocalíptico, porque a través de imágenes que son diversas en este libro, se va anunciando la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Por eso podemos decir que el género es apocalíptico, porque a través de diversas imágenes, por ejemplo, hay visiones de Daniel, se va anunciando la victoria definitiva de Dios sobre el mal, aunque en el momento presente parece que el mal está ganando. Fíjense qué importante es leer todos los libros de la Biblia. Todos los libros son actuales. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no necesita naftalina. ¿Me han entendido? Porque la palabra de Dios nunca se apolilla, no se envejece. La palabra de Dios siempre es joven. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, siempre vamos a estar jóvenes, aunque los años pasen. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 14 capítulos. Es un libro relativamente mediano en su extensión, no es ni tan corto ni tan largo, pero hay que leerlo con calma, puesto que el género es apocalíptico, hay muchas visiones, muchas imágenes, y por eso es importante que no nos apresuremos en la lectura del libro de Daniel. Ya les he dicho, el reto es que lean toda la Biblia. Por lo menos una vez en nuestra vida hay que leer toda la Biblia. ¿Cuál es el contenido del libro de Daniel? Tenemos la historia de Daniel, que va de Daniel capítulo 1 al capítulo 6. Las visiones de Daniel, que es la parte, digamos, apocalíptica. Daniel capítulo 7 al 12. Y los relatos griegos, que son añadidos en lengua griega, Daniel capítulos 13 al 14. Por lo tanto, hay tres partes bien definidas. La historia del profeta Daniel, que ustedes pueden leer del capítulo 1 al 6. Las visiones de Daniel. Daniel también tiene muchas visiones. Daniel capítulos 7 al 12. Y los relatos griegos, que son añadidos en lengua griega, Daniel capítulos 13 al 14. Ese es el contenido del libro de Daniel. Acuérdense que Daniel es un libro profético, aunque podemos decir que el género es apocalíptico. Vamos ahora a ver qué nos presenta la historia de Daniel. Daniel es el protagonista de la primera parte de este libro. Se nos presenta la prueba de los alimentos. Daniel y sus compañeros no comen alimentos prohibidos y sin embargo su semblante, su físico es mejor que aquellos que comían los alimentos prohibidos. Dios protege así a los justos. La visión de Nabucodonosor, los jóvenes amigos de Daniel en el horno, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol y su enfermedad, el festín de Baltasar y Daniel en el foso de los leones. Todo eso ustedes lo pueden leer en la primera parte del libro. Lo importante es que lo lean. Yo solamente les estoy dando el pisco sour para abrirles el apetito bíblico. Ustedes tienen que empacharse de la Biblia. Y no se preocupen porque la Biblia no indigesta. Ese empacho en realidad no es un empacho. Lean la historia de Daniel del capítulo 1 al capítulo 6. Ahí tienen
por ejemplo, la prueba de los alimentos, la visión de Nabucodonosor, los jóvenes amigos de Daniel en el horno, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol y su enfermedad, el festín de Baltasar, cómo Daniel interpreta también lo que le pasa a Baltasar, y Daniel cómo es echado en el foso de los leones y es protegido por Dios. Lo importante es que ustedes lean el libro. Yo solo les estoy dando el aperitivo para abrirles el apetito bíblico. La segunda parte del libro tenemos las visiones de Daniel. Están las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Las 4 bestias representan los poderes que van contra Dios, pero Dios vence al mal. Tenemos el carnero y el macho cabrío, otra de las visiones, la interpretación de las 70 semanas, las guerras helenísticas y el anuncio de la catástrofe. Son visiones que tiene Daniel y que en síntesis nos están diciendo que a pesar de que en el mundo existe el mal, Dios vence siempre. Dios vence siempre. Por lo tanto, no hay que estar desanimados. Si estamos en el equipo ganador. ¿Y qué nos presenta los relatos griegos? La historia de Susana, la casta Susana, que no accede al chantaje de 2 varones pervertidos, lujuriosos. Susana mantiene intacta su pureza. Lean Daniel 13, versículos 1 al 64. Daniel y los sacerdotes de Bel y la muerte del dragón. Esto sería la tercera parte del libro. Lo importante, repito, es leer el libro. Yo solamente les estoy dando pinceladas. Ahora vamos a señalar las enseñanzas que trae el libro de Daniel. ¿Se acuerdan qué significa Daniel o ya se olvidaron? Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez o Dios me juzga. Daniel era un profeta y era un hombre justo, un hombre fiel. Por eso en el libro de Daniel se habla de la fidelidad, se habla de la alabanza, se habla del Hijo del Hombre, del reino de Dios y de la resurrección. El libro de Daniel nos presenta lo que es la fidelidad, lo que es la alabanza, nos habla del Hijo del Hombre, nos habla del reino de Dios y nos habla de la resurrección. ¿Qué enseña el libro de Daniel sobre la fidelidad? Quien es fiel a los mandatos de Dios siempre recibe abundantes bendiciones. Si tú eres fiel a Dios, eres una persona bendecida. ¿Se acuerdan qué significaba Baruch? ¿O ya se olvidaron? ¿Se acuerdan qué significaba Baruch? Baruch es bendito. Tú eres un Baruch, un bendito, si eres fiel a los mandatos de Dios. Por eso, una de las enseñanzas que trae el libro de Daniel viene a ser el valor de la fidelidad. Si nosotros somos fieles, somos personas bendecidas por Dios. En el libro de Daniel encontramos varios relatos sobre la fidelidad a Dios. Tenemos los 3 jóvenes en el horno. 3 jóvenes son echados al horno ardiente. ¿Se acuerdan ese relato? Porque estos 3 jóvenes no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. No aceptaron la idolatría. No quisieron ponerse de rodillas delante de una estatua de oro. No fueron idólatras. Los 3 jóvenes que aparecen en Daniel 3 no fueron idólatras. Y los echaron a un horno ardiente y Dios los liberó.
Luego tenemos el relato de Daniel y el foso de los leones. Daniel es echado al foso donde habían leones para que los leones se lo papearan, para que los leones comieran sándwich con Daniel. Sin embargo, los leones no lo comieron. Dios protegió a Daniel. ¿Y por qué lo echaron a Daniel al foso de los leones? Porque Daniel no aceptó un precepto del rey Darío por el cual se prohibía orar al Dios vivo y verdadero. Pero él no acepta ese precepto. Hay un edicto del rey Darío por el cual se prohíbe que los judíos eleven sus plegarias al Dios que ellos creen. Todo aquel que en el término de 30 días dirija una oración a quien quiera que sea Dios su hombre, fuera de ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. Daniel no aceptó esa norma, ese precepto. Queridos hermanos, no podemos aceptar leyes inmorales. Un católico no puede aceptar leyes que van contra la ley de Dios. Y si nos echan al foso de los leones, que nos echen al foso de los leones. Debemos estar dispuestos a morir antes que ofender a Dios. Lean Daniel 6. Los leones respetaron a Daniel, no se lo comieron. Y tenemos el relato de la casta Susana, que ya les he explicado. Susana era una esposa casada con un hombre judío. Era una mujer buena. Fue calumniada de que se había metido con otro hombre. Era falso porque la calumniaban para chantajearla, para que peque con 2 hombres lujuriosos, pero ella confió en Dios y Dios la defendió a través del profeta Daniel, y Susana mantuvo intacta su pureza. La casta Susana, Daniel 13. Y aquí tenemos el relato de los 3 jóvenes que son echados en el horno ardiente, y los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente, porque no se postraron ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros: ¿no hemos echado nosotros al fuego a estos 3 hombres atados? Respondieron ellos: indudablemente, oh rey. Daniel 3:24. Dijo el rey: pero yo estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. ¿Por qué eran 4? Porque eran los 3 jóvenes y un ángel que los estaba protegiendo. Todos pensaban que ya se estaban haciendo chicharrón. Algunos están pensando en el chinito. Pero no. Dios manda un ángel que protege a estos 3 jóvenes. Es una enseñanza sobre lo que es la fidelidad, cómo Dios protege a las personas que son fieles. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salir y venir aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Daniel 3:26. Estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron fieles a Dios y Dios los protegió porque ellos no fueron idólatras. Queridos hermanos, no hay que ser idólatras. Hay que adorar solo a Dios. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que confiando en él quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. ¡Qué bonito! Daniel 3:28. Ellos prefirieron morir antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron fieles a Dios. Y por eso, cuando son echados al horno ardiente, fueron protegidos por Dios. Este relato nos enseña el valor de la fidelidad. Tenemos que ser fieles a Dios, queridos hermanos, no ponernos de rodillas delante de ningún ídolo, ninguna ideología. Todas las ideologías son ídolos y los ídolos no salvan. ¿Qué enseña el libro de Daniel sobre la alabanza? La respuesta del creyente a las acciones salvíficas de Dios es la alabanza. Nosotros tenemos que ser personas que alaban a Dios. ¿Se acuerdan de ese canto tan bonito de los carismáticos? Vamos a alabar al Señor con panderos y palmas. Así tiene que ser nuestra vida. Tenemos que alabar al Señor. Y el libro de Daniel nos presenta una enseñanza muy preciosa sobre la alabanza. Porque tenemos el cántico de Azarías, que ustedes pueden leer siguiendo la Biblia de Jerusalén, Daniel 3 del 24 al 50, y el cántico de los tres jóvenes, Daniel 3 del 51 al 90. Todo este pasaje, tanto el cántico de Azarías, Daniel 3 del 24 al 50, como el cántico de los tres jóvenes, Daniel 3, 51 al 90, son añadidos en lengua griega. Por eso en la Biblia de Jerusalén aparece con cursivas, porque fue un añadido en lengua griega a una primera redacción. Yo les invito a que lean el cántico de Azarías y el cántico de los tres jóvenes para hacer su alabanza a Dios. Tienen que alabar a Dios, queridos hermanos, todos los días. Les invito a usar estos textos. Qué bonito es el cántico de Azarías. Qué bonito es el cántico de los tres jóvenes. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de loor, y tu nombre sea glorificado eternamente. Daniel 3:26. Es el cántico de Azarías en el horno. Porque eres justo en todo lo que has hecho. Todas tus obras son verdad, rectos todos tus caminos, verdad, todos tus juicios. Daniel 3:27. Dios es justo. Todo lo que Dios hace está bien hecho. Todas las obras de Dios son verdad. Hay que alabar a ese Dios que es justo, que es Dios verdadero, que es el Dios vivo. Aquí tenemos ya lo que sería el cántico de los tres jóvenes. Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres. Loado, exaltado seas eternamente. Bendito el santo nombre de tu gloria, loado, exaltado eternamente. Daniel 3:52. Estamos en el cántico de los tres jóvenes. Es una alabanza. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado, enaltecido eternamente. Daniel 3:53. El libro de Daniel, repito, tiene unos textos preciosos para nuestra alabanza. Tenemos el cántico de Azarías y el cántico de los tres jóvenes. El cántico de los tres jóvenes es largo,
Fuego y calor, bendecir al Señor, cantarle, exaltarle eternamente. Frío y ardor, bendecir al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Rocíos y escarchas, bendecir al Señor, cantadle, exaltarle eternamente. Y así continúa. Queridos hermanos, no nos cansemos de alabar al Señor. Algunos niños que son palomillas, en vez de cantar así, vamos a alabar al Señor con panderos y palmas, dicen, vamos a alabar al Señor con jabón y ñapancha, vamos a lavar, piensan. Algunos niños palomillas. No, no es vamos a lavar, es vamos a alabar. A Dios no se le lava, se le alaba. ¿Qué enseña el libro de Daniel sobre el Hijo del Hombre? Esto es lo más peculiar del libro de Daniel, que anuncia el Hijo del Hombre. Se anuncia la venida del Hijo del Hombre, personaje que viene de lo alto y recibirá todo poder, todo honor y todo reino. El Hijo del Hombre está relacionado con el reino. El libro de Daniel anuncia que va a venir un Hijo del Hombre, un personaje de lo alto y recibirá todo poder, honor y reino. Se está anunciando a Jesús. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Esto es muy importante, queridos hermanos. Tienen que retener esto. ¿Qué libro del Antiguo Testamento anuncia la venida del Hijo del Hombre? Daniel. ¿Qué libro del Antiguo Testamento habla del siervo de Yahvé? Isaías. ¿Qué libro del Antiguo Testamento habla de la nueva alianza? Jeremías. ¿Qué libro del Antiguo Testamento habla de el nuevo templo donde manará agua? Ezequiel. Estas ideas ustedes tienen que retener. El Hijo del Hombre aparece en el libro de Daniel. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es un personaje que viene de lo alto, que viene del cielo y que recibirá todo poder, honor y reino. Traerá el reino de Dios. Yo seguía contemplando las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Daniel 7, 13 al 14. El libro de Daniel, en una de las visiones, nos habla de que vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un personaje misterioso que vendrá de lo alto y que recibirá el imperio, el honor y el reino, y que tiene una relación con el anciano. ¿Quién es el anciano? El anciano es Dios. El Hijo del Hombre está anunciando la venida de Jesús. Jesús ha venido de lo alto y Jesús ha venido a instaurar el reino de Dios, que es un reino indestructible. ¿Qué enseña el libro de Daniel sobre el reino de Dios? Se habla de que el reino de Dios es indestructible. Llega misteriosamente y empieza pequeño, pero es universal. El reino de Dios empieza pequeño. El Hijo del Hombre traerá el reino. El reino empieza pequeñito. Y por eso tenemos aquí este pasaje muy importante. El reino de Dios es como una piedra que luego se convierte en una montaña. Tú estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprendió, sin intervención de mano alguna. Vino a dar a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Entonces quedó pulverizado todo a la vez, hierro, arcilla, bronce, plata y oro. Quedaron como el tamo de la era en verano y el viento se lo llevó sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2,
34 al 35. En esta visión, esa piedra, queridos hermanos, es un símbolo del reino de Dios. El reino de Dios es como una piedra pequeñita, pero esa piedra se tumba a una estatua. Esa estatua representa a los reinos del mundo, a los poderosos del mundo. La piedrecita se tumba a los imperios mundanos, a los poderes mundanos, y esa piedrecita se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Tenemos aquí una imagen del reino de Dios. El reino de Dios es como una piedrecita. El reino empieza pequeñito y ese reino va creciendo y se va a convertir en un gran monte que llena toda la tierra. El reino de Dios es imparable y la iglesia está en el mundo para extender el reino de Dios. Esa piedra pequeñita se tiró abajo a una estatua. Esa estatua representa a los poderosos del mundo. Por ejemplo, esa estatua representa a los reinos que dominaban y que iban pasando: el reino babilónico, el reino persa, el reino griego, el reino Ptolomeo, etc. Son reinos que estaban dominando, que se sucedían, pero la piedrecita se los tumbó. Esa piedrecita se convierte en un monte. El reino de Dios empieza pequeñito y se convierte en un monte. Los que han de recibir el reino son los santos del Altísimo, que poseerán el reino eternamente por los siglos de los siglos. Daniel 7:18. El reino de Dios está formado por los justos, los santos del Altísimo. Si tú eres una persona justa, que te esfuerzas por ser una persona santa, poseerás el reino eternamente por los siglos de los siglos. La plenitud del reino es el cielo. Hasta que vino el anciano a hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Daniel 7:22. El anciano es una imagen de Dios. Dios hace justicia a los santos del Altísimo. A pesar de que los santos del Altísimo sufren en la tierra, son perseguidos, tienen que enfrentarse con muchos males, Dios hará justicia y los santos poseerán el reino. Daniel 7:22. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27. Fíjense, el Hijo del Hombre vendrá de lo alto, recibirá todo poder, honor y reino. Ese reino lo forman los santos del Altísimo, y todos los santos del Altísimo forman el pueblo de los santos del Altísimo, la iglesia. La iglesia es el pueblo de los santos del Altísimo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que esforzarnos por ser santos, cada uno en su situación concreta. Formamos parte del reino de los santos. Y tenemos que acoger la gracia de Dios para vivir santamente. ¿Qué enseña el libro de Daniel sobre la resurrección? Se anuncia la resurrección universal. En el libro de Daniel se anuncia la resurrección universal. Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba la resurrección universal. Lo que no se decía en el Antiguo Testamento es que uno iba a resucitar. Eso lo conocemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aprendemos que Jesús es el primero que ha resucitado. Dice San Pablo, es el primogénito de entre los muertos. En el Antiguo Testamento se anunciaba la resurrección universal. Los judíos creían en la resurrección universal.
menos los saduceos, pero los judíos en general hablaban de la resurrección universal. Todos van a resucitar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12, 2 al 3. Aquí se habla de la resurrección universal. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, es decir, resucitarán. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio. Hay resurrección de gloria y hay resurrección de condenación. Los salvados van a resucitar gloriosamente. Los condenados van a resucitar con cuerpos de condenación. Aquí en Daniel 12, 2 al 13 nos dice que habrá dos tipos de resurrección, unos para la vida eterna y otros para el oprobio. Hay resurrección gloriosa y hay resurrección de condenación. Nosotros esperamos la resurrección gloriosa, porque estoy seguro que todos nosotros nos estamos esforzando con nuestras debilidades y miserias en acoger la gracia de Dios para ser santos. Nosotros no queremos la resurrección de condenación, queremos la resurrección gloriosa. ¿Cuál es la relación entre Daniel y el Nuevo Testamento? Acuérdense lo que les he dicho. En el libro de Daniel se habla del Hijo del Hombre. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y Jesús trae el reino de Dios. Y Jesús enseña la resurrección universal. Jesús a sí mismo, ¿cómo se llamaba? El Hijo del Hombre. Con lo cual conectaba con Daniel 7, 12 siguientes. Jesús, al decir que es el Hijo del Hombre, está diciendo que Él viene de lo alto, que es enviado por el Padre y que ha inaugurado el reino de Dios. Jesús constantemente se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, Mateo 12:8. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 al 32. Jesús asimismo se llama el Hijo del Hombre, y eso conecta con la profecía de Daniel. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es ese personaje que viene de lo alto, podemos decir, enviado por el anciano, y que inaugurará el reino de Dios en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es el primero que ha resucitado. En el caso de Lázaro, la hija de Naín, mejor dicho, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, no son resurrecciones como las de Jesús, pero luego, ¿por qué? Porque luego volvieron a morir. Lázaro luego murió. El hijo de la viuda de Naín murió. La hija de Jairo murió. En cambio, Cristo ha resucitado y no muere más. Su cuerpo ya está glorioso. Por lo tanto, hay que diferenciar lo que es la resurrección de Cristo de las resurrecciones con minúsculas, que fueron milagros de Jesús y que fueron la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice que con él ha llegado el reino de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre que inaugura el reino de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre enviado por el Padre para inaugurar el reino de Dios. Mateo 12, 28.
Y Jesús nuestro Señor nos habla de la resurrección. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Juan 5, 28 al 29. Por lo tanto, hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Jesús mismo lo dice. Nosotros estamos esperando la resurrección de vida, la resurrección de gloria. Pero ¿qué pasa si una persona vive en pecado mortal, no le da la gana de arrepentirse, rechaza la infinita misericordia de Dios? Esa persona se autocondena. Y cuando se dé la resurrección universal, que ocurrirá en la parusía, en la segunda venida del Señor, a esa persona le espera la resurrección de condenación. Yo estoy seguro que todos ustedes, queridos hermanos, se están esforzando por acoger la gracia de Dios y por lo tanto ustedes tienen que esperar la resurrección gloriosa. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje salvífico. Jesús viene a salvar, no a condenar. Pero hay condenación por culpa nuestra, porque pisoteamos la sangre de Cristo, no nos queremos arrepentir y nos acostumbramos al pecado. Dejamos la tarea, estamos en la Universidad de los Anahuín. Tenemos que hacer los trámites en SUNEDU para escribir esta universidad de los Anahuín, los pobres de Yahvé. Van a leer los capítulos 3, 6 y 13 del libro de Daniel. ¿Qué virtudes se encuentran en los personajes que aparecen? Por ejemplo, en el capítulo 3, yo soy buena gente, les voy a dar ya las respuestas en parte. Aparecen los tres jóvenes que les he hablado, los tres jóvenes. Aquí tenemos una virtud, la fidelidad, también la fortaleza. En Daniel 6 tenemos el pasaje de Daniel en el foso de los leones. Daniel no obedece una ley inmoral y lo echan al foso de los leones para que los leones lo coman. Hagan lomo saltado con Daniel, pero los leones no lo comen. Daniel no obedece una ley inmoral. ¿Qué virtudes encuentras en Daniel? La honestidad, por ejemplo. Nosotros no podemos aceptar leyes inmorales. También tenemos la virtud de la piedad, porque Daniel se pone a orar. Estoy seguro que ustedes van a sacar muchas virtudes porque son brillantes alumnos. Y tenemos también Daniel 13, que es el pasaje de la casta Susana. Susana era una mujer casada, una mujer que vivía correctamente su matrimonio y que no acepta los chantajes de dos lujuriosos, mañosos, pervertidos. Dios protege a Susana. En Susana encontramos también muchas virtudes. Así que lean Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 13. Ustedes son brillantes alumnos. Ahí veo que está conectada la doctora Elda Dongo, teóloga. Y estoy seguro que ustedes van a encontrar muchas virtudes en estos personajes que están en Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 13. Y además aplíquenlo a sus vidas. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno lee la Biblia, tiene que actualizar los textos en su propia vida. Síntesis, ya para terminar, debemos distinguir el autor del libro, y hemos dicho que lo escribió hacia el año 167 a.C., y el personaje que es Daniel, que va a actuar en los últimos años del exilio y los primeros años de la época persa. El género es apocalíptico,
hay muchas visiones y además contiene relatos edificantes para suscitar la fe. El libro de Daniel tiene relatos edificantes, los 3 jóvenes que no caen en la idolatría, Daniel, que es fiel a Dios, la casta Susana, etc. Y se anuncia al Hijo del Hombre. Eso es lo característico del libro de Daniel. Les he hecho una síntesis del libro para que ustedes luego lo lean con calma y paz, y de esa manera vamos avanzando en nuestra lectura de la Biblia. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Hemos terminado el libro de Daniel, pero como les he dicho, les he dado el pisco sour, o si quieren, los que son de Piura, les he dado la algarrobina para abrirles el apetito. Luego ya tienen ustedes que empacharse con el libro de Daniel, sabiendo que en realidad la palabra de Dios no empacha. La palabra de Dios es digerible, nos hace bien. Gracias por todo, queridos hermanos. No se olviden la tarea, leer los capítulos 3, 6 y 13 del libro de Daniel y detectar las virtudes que ustedes encuentran en los personajes que aparecen. Bendito sea Dios, que seguimos avanzando. Hemos estudiado Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel. Tenemos ya 6 libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel. Todavía faltan libros. Y Dios mediante, si es que antes no se acaba el mundo, terminaremos con el Antiguo Testamento en unas semanas. Y ahí haremos una fiesta virtual para celebrar el que hemos acabado el Antiguo Testamento. Una hora loca virtual. Todo sano. Torta virtual, bocaditos virtuales, para celebrar que hemos terminado el Antiguo Testamento. Pero todavía falta. A seguir leyendo, hagan sus tareas. Cuando acabemos el Antiguo Testamento, también vamos a premiar las mejores tareas. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones.